Guztioi, gaur Gipuzkoako pobrezia energetikoaren behatokia aurkezteko deitu genuen prentsaurreko hontara, baino hori egin aurretik utziko didazue Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak egin duen sententzia bat zuei ezagutzera ematea. Eta ja zuzenean sartuko naiz eta fundamentu juridikoak irakurriko ditut zuzenean, eta gero ja aztertuko ditugu valorazioak eta zuen galderak. Decía que, antes de hacer la presentación del Observatorio de Pobreza Energética de Guipúzcoa, voy a tratar de la sentencia que acaba de dar a conocer el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, una sentencia que estábamos esperando estos días, ¿no? Y voy a leer los fundamentos jurídicos de la misma. Dice lo siguiente, mediante sentencia dictada el 27 de enero de 2017 y notificada en el día de hoy, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha desestimado la medida cautelar solicitada por Gurasos Elkartea en relación con la petición que dirigió a la Diputación Foral de Guipúzcoa de iniciar un proceso de deliberación participativa sobre la decisión de construir o no una planta de valorización energética mediante incineración de residuos y de suspender, entre tanto, la licitación del contrato, petición que fue desestimada por acuerdo del Consejo de Gobierno Foral el 28 de julio del 2016. La sentencia lleva a cabo una ponderación de los intereses en juego y llega a la conclusión de que el interés en la participación que la asociación apelante abandera no puede prevalecer sobre el interés público en la ejecución del plan que se presenta como largamente demorada. Estoy leyendo textualmente la sentencia. Añade que el proyecto cuenta con una sólida legitimidad de origen avalada por un plan integral que en su día se aprobó en las Juntas Generales. Y frente a eso no puede prevalecer el interés sobrevenido de una asociación recién creada en mayo de 2016, en discutir cuántas actuaciones públicas vinieran aprobadas, planificadas o programadas desde mucho tiempo atrás. Y concluye en la ponderación de unos intereses públicos de notable entidad que comprometen aspectos y bienes jurídicos relevantes de todos los habitantes del territorio histórico. Cita literalmente salud y medio ambiente. Como ocurre con el tratamiento y gestión de los residuos urbanos frente al interés de un colectivo muy delimitado y organizado como asociación en hacer valer sus argumentos de disconformidad precisamente en la última fase de materialización de aquellos planes y proyectos. Este último es el que debe ser sacrificado por su muy inferior peso y valoración en el contexto y concepción más racional del interés general. Todos estos párrafos, los tres últimos, son literales del fundamento jurídico de esta sentencia. Un primer análisis y valoración. Como veis, la sentencia es muy contundente en sus argumentaciones y deja muy a las claras en qué proceso estamos, ¿no? En estos momentos, esto daría respuesta al auto del Tribunal Contencioso Administrativo número 2, aquello que dijimos que nosotros por prudencia íbamos a esperar a que TSJ se pronunciara, y se pronuncia con una sentencia muy contundente. Por lo tanto, entendemos que queda desbloqueada la adjudicación del complejo medioambiental tras este pronunciamiento. Y ya sin más, quedo a expensas de sus preguntas. Valorazioa? Bai. Ikusita nolakoa den epai hau, argita garbe ikusten dugu, ez dutela onartu, Gurasos Elkarteak zuen asmoa, eta gure aldetik bidea ja libre daukagu esleipena, adjudikazioa aurrera eramateko. Lehenbaien, ez dakit gaur bihar edo, baino lehenbaien sinatuko da. Sí, se va a firmar de forma inmediata. Ya será más un proceso más administrativo que de otra índole, pero se hará inmediatamente. ¿Hay algún otro tipo de recurso sobre el que todavía quede pendiente alguna sentencia para clarificar todo esto? ¿O puede haber alguna otra
momento desapercibido. Bueno, sabéis, como sucede en esta sentencia, sabéis que todas las medidas cautelares que se han pedido en este proceso, todas han sido desestimadas. Incluso el auto del que estábamos hablando previamente desestimaba las medidas cautelares. No ha habido ni una sola medida cautelar que se hubieran tenido en cuenta. Es verdad que decía que se esperase a que el TSJ se pronunciara sobre este recurso de apelación. Bueno, ya se ha pronunciado. Los demás han llevado el mismo camino, en el sentido de que no hay ningún recurso en el TSJ y los tribunales, los tres tribunales del contencioso administrativo de San Sebastián siempre han desestimado todas las medidas cautelares. Quiero recordar también que ya hubo una sentencia a cuenta de la adjudicación anterior, y también quería hacer una valoración sobre eso. Tenemos dos sentencias muy contundentes y que avalan las actuaciones que ha llevado a cabo este equipo de gobierno y, sobre todo, avala, como he leído en la sentencia también, avala que aquí no está en cuestión las normas forales que se aprueban en las Juntas Generales y la planificación que hay en este contexto, ¿no? Y lo que deja bien claro es que hay que llevar adelante las planificaciones que se aprueban en las Juntas Generales. Dice textualmente, como he leído, que aquí se utiliza términos como largamente demorada, etcétera, etcétera, ¿no? Y hace una prelación de intereses, por supuesto, los públicos y los generales, por encima de intereses, bueno, pues de grupos que, en fin, que ya sabemos que son intereses muy, muy concretos y en muchos aspectos, hablando de recursos, como me preguntabais, de grupos políticos que están perdiendo todas y cada una de las votaciones en los órganos de representación democrática. Eso lo quiero denunciar una vez más. Pierde las votaciones en los órganos de representación democrático y automáticamente recurre. Es lo que algunos quieren llamar a esto, pues no sé, maraña jurídica. Pues maraña ninguna. Una y otra vez las sentencias, que son al final las que lo que dictan los jueces, deja bien a las claras cuáles son los intereses que prevalecen, siempre públicos y generales, y cuáles no. Y que hay que respetar, por supuesto, una vez más, las normas forales que hemos aprobado democráticamente todos los guipuzcoanos. Pues con la situación desbloqueada, se firma la adjudicación propiamente dicha, empezaría los plazos para firmar el contrato, y una vez que se firme el contrato, inmediatamente. El otro día dije en las Juntas Generales que sería ya por marzo. Pues en eso estamos pensando. O sea, que a marzo empezarían las obras. Sí. ¿Para qué tú? Bai, barkatu, Bai, bueno, gure ustez, bueno, kontratua sinatu ondoren, bueno, segidan hasiko dira lanak, eta hori espero dugu martxo aldera izatea. Besterik? Bueno, mila esker. Bueno, eta besterik gabe hasiko gea beste, bueno, prentsaurrekoa deitu genuen, Gipuzkoako pobrezia energetikoaren behatokia aurkezteko, eta nerekin, bueno, Felix Asensio, zuzendaria, Beatriz Martikorena, zerbitzu burua, eta Iñaki Puga, teknikaria daude hemen nerekin zuei xehetasunak emateko. Nik oso eraxumean valorazio bat egingo dut. Guk departamentutik, bueno, aspalditik gabiltza gai honi buruz lan egiten, eta behatoki honek etxe bizitzako konsumoa murrizteko eta eraginkortasun energetikoa lortzeko aholkuak, gomendioak eta lanabesak eskainiko ditu, gero ikusiko dugun bezala.
baita ere utziko didazue gogoratzen zenbait datu. Hauek iazko datuak dira, eta ezagunak dira, baino gogoratzea komeni da. Gipuzkoan, 19,2 famili edo pertsona daude pobrezia energetikoko egoeran edo horko limitean, ez? Zenbat suposatzen dute? 54.000 familia eta ia 117.000 pertsona. Hori da gutxi gora bera Gipuzkoan daukan eragina. Eta zeren ondorio? Noski, krisiaren ondorio, eta krisiak ze ondorio ekarri digu? Etxe bizitzaren diru-sarrerak baxuak izatea, energiaren prezio altuak, ikusi dugu azkeneko aste honetan nolako prezioak izan ditugun eta oraindik ere nolako prezioetan gabiltzan. Energiaren konsuma kudeatzeko irizpide falta eta eraikin instalazio eta ekipamenduen eraginkortasun energetikoa txikia dela, ez? Horiek izaten dira pobrezia energetikoaren kausak edo arrazoiak, ez? Eta gero ikusiko dugu zertan datan. Bueno, decía, y de forma muy breve, porque le voy a dar ya paso a Beatriz Martí-Corena, que conviene recordar algunos datos, ¿no? En Guipúzcoa estamos hablando de 54.000 familias, no son datos actuales, bueno, son datos del año pasado. Este año procederemos a hacer una nueva estadística, pero nos parece que, a pesar de ser un territorio avanzado y no estar, comparativamente, estar en mejor situación que otros territorios, pero no es poco que tengamos una población en riesgo de pobreza energética en esos niveles, aproximadamente 117.000 personas en Guipúzcoa. Decíamos que las causas que nos llevan a esta situación, evidentemente, son la crisis económica, la reducción de los ingresos familiares, el alto precio de la energía. Hemos visto a qué niveles ha llegado el precio de la energía esta última semana. Y es verdad que, bueno, pues, por nuestra parte y por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa, en este caso el Departamento de Medio Ambiente, es fundamental que nosotros, en el ámbito de nuestras competencias, esto también quiero dejarlo claro, en el ámbito de nuestras competencias, que son evidentemente informar y dar consejos y documentar no solamente a la población en general, sino que también a aquellos responsables de otras instituciones, en este caso básicamente ayuntamientos, incluso con criterios interdepartamentales, que conozcan un poco en qué consiste lo que es una contratación energética, en dónde se van los en esos costes, qué es lo que paga cada ciudadano en sus casas, y el conocer y tener información actualizada de estos datos siempre nos va a permitir dar pasos más adelante. Yo, sin más, le voy a dar la palabra a Beatriz para que ahonde en esta cuestión, y además que ya presente lo que es el observatorio directamente a vosotros. Beatriz. Vale. No, matizar que en ese 19,2%, la mitad de esa población, veréis, es una población que se encuentra en situación de pobreza monetaria, además de, digamos, entre esos aspectos que componen su vida diaria, la energía sería un aspecto con carencias. Pueden ser otros aspectos, pero en este caso sería la mitad de esa población. Me refiero que es una población en riesgo en situación dramática, ¿no? La otra, menos que la mitad, ese 8,4%, pues podemos ser cualquiera de nosotros, en la medida que es una población que tiene problemas ya para pagar la factura y que incluso apaga la calefacción, igual no está consiguiendo mantener su hogar a una temperatura adecuada. Es decir, que hay gente que está en situación de pobreza y hay gente que está en situación, o que estamos en situación de vulnerabilidad. Sería un poco esa foto. Este año repetiremos la encuesta y veremos cómo están los datos. Nosotros, las medidas principales
para corregir y prevenir la pobreza energética, pues yo creo que algunas son más conocidas que otras. Hay medidas de tipo correctivo, que son las propias que llevan los departamentos de bienestar social en el Gobierno vasco o en los ayuntamientos, que suelen ser pues normalmente transferencias de crédito y pues el tema del control del no corte de la luz. Pero nosotros, pues como Departamento de Medio Ambiente y acogiéndonos un poco a nuestras competencias, lo que nosotros estamos intentando es aportar desde lo que es el conocer, el derecho a nuestro dato, el conocer nuestros datos, el saber qué significan, el mejorar nuestros hábitos pues para ahorrar energía o para ser más eficientes. En la medida eficiencia sería la idea de hacer lo mismo pero con menos energía, ese concepto es posible. Y luego también lo que es todas las mejoras que podemos introducir en nuestros hogares o en nuestros equipos, en nuestros ordenadores, en nuestros vehículos, etcétera, en un sentido amplio. Y luego ya quedarían un poco las medidas que ya son más de la colectividad, ¿no? Que serían más de carácter transformador, en las que nosotros también tenemos parte. Ya serían un poco ya otro tipo de medidas más de impulso de políticas públicas, pues efectivamente en colaboración con agencias de desarrollo comarcal, con los ayuntamientos, en el sentido pues bueno, pues las mismas, por ejemplo, por un ejemplo serían las cooperativas para compra de energía, pues sería un ejemplo de medida transformadora y de empoderamiento social. Y bueno, al grano, nosotros llevábamos ya mucho tiempo acumulando estudios, encuestas, análisis, que a veces son farragosos de consultar y lo que queríamos era que estuvieran muy a disposición de cualquiera que esté interesado. Y pues por eso ha venido la idea de crear el observatorio de la pobreza energética de Guipúzcoa, que además será un poco la parte de cabecera de la estrategia de energía, de prevención de la pobreza energética que redactaremos este año. El objetivo del observatorio es ofrecer información relevante, sistematizada y actualizada sobre el problema de la pobreza energética en Guipúzcoa, concretamente. Y bueno, básicamente es visualizar de manera rápida y sencilla y atractiva un amplio número de indicadores y datos relacionados con la incidencia de la pobreza energética y sus causas. En segundo lugar, también la idea es dotar a las instituciones y entidades locales y en general a todos los agentes interesados de recursos informativos y documentales para planificar las actividades que realizan en este ámbito. En este sentido, la información es más que nunca poder. Y, en tercer lugar, sensibilizar a la ciudadanía sobre este problema que nos afecta en diferentes manifestaciones. Pues eso, a casi 2 de cada 10 hogares guipuzcoanos, que no es... Y bueno, sin más, recordar que voy a dar paso a Iñaki Puga, que nos va a demostrar un poco cómo es esa nueva web, y decir que este año repetiremos la encuesta para ver un poco cómo estamos en nuestros datos. Nada más. Elbidea da irubebikoitza pobreziaenergetikoa.eus. Ikusten dezutenez, egitura nahiko simplea da. Goiko aldean dituzue lau multzotan banatuak adierazleak, eta beko aldean dago aurkezpena, behatokiaren aurkezpena, liburutegi virtual bat, hemeroteka eta mediateka. Hor sartzen dira bai dokumentuak gai honi buruzko aurki ditzazkegun dokumentu guztiaz, bai euskeraz, erderaz edo mundu osokoak, baita ere hemerotekan komunikazio bideetan agertzen diren berri guztiak hor aurkitu ditzazkegu. Eta bestean mediatekan ikusentzunezko baliabide guztiak, bai telebistako dokumentalak, elkarrizketak, erreportajeak eta bar. Adierazleak ikusten zutenez daude banatuta lau multzotan. Saiatuko naiz banan adierazten, baina arazo txiki bat daukagu, nik ez daukat hemen kontrola. Orduan, hortik barrutikan beste teknikari bat ari da mugitzen. Orduan, pasatuko gara erderara orain. Hemen dago...
Bueno, como os decía, los indicadores que se recogen están divididos en cuatro grupos, que son, el primero, los indicadores que ya ha comentado Beatriz, que son los indicadores propios de pobreza energética, que están extraídos de la encuesta de pobreza social que se ha realizado los años 2012 y 2014 por parte del Departamento de Política Social, y en los cuales nosotros introducimos una serie de preguntas que tenían relación con el tema de la pobreza energética. El primer cuadro tenemos la propuesta de medición. Nosotros consideramos que están en pobreza energética los hogares que, por un lado, tienen un gasto de energía excesivo en relación a sus ingresos, que se considera que es los que tienen un gasto superior al gasto mediano de la población, que sería el gasto del 50% de la población, que está estipulado que es de un 4,24%, o sea, aquellos que tienen el doble de ese gasto, o sea, los que tienen un gasto superior en energía superior al 8,48%, son los que nosotros consideramos que estarían en pobreza energética. Y por otro lado, también estarían en pobreza energética aquellas viviendas que han declarado que no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante los meses fríos, o que han tenido problemas para el pago de las facturas. O sea, en todos los hogares en los cuales se dan una de las dos situaciones, no tienen por qué ser las dos a la vez, son los que se encontrarían en situación de pobreza energética. Y son los que, cuando vamos a consultar los últimos datos, vemos que el número de hogares son unos 35.000 en Guipúzcoa, y si pasamos en donde pone unidad, número de hogares, pasamos a tanto por ciento, porcentaje sobre total de hogares sería el 19. Pero tenemos que ir a indicador, porque ahí están saliendo solamente los que tienen el primer. Tenemos que ir a lo último, en situación de pobreza energética, OB, sería el 19,2%, en los cuales vemos que es la persona principal del hogar, cuando es una mujer, los hogares que tienen la persona principal del hogar, la mujer, tienen un ratio superior a los que la persona principal es un hombre. Luego también en variables podemos tener estos datos por sexo, por edad, lugar de nacimiento, tipo de grupo familiar, si son hogares unipersonales, o su nivel de ingresos. Y luego la situación de pobreza. Si clicamos en situación de pobreza, hay una cuestión que es de destacar. Si vamos en unidad, en vez de porcentaje, ponemos el número de hogares también. Podemos ver que hay muchos hogares que tienen una ausencia, o sea, que no están en una situación de pobreza monetaria, porque esto es uno de los mitos. Parece ser que todos los hogares que están en pobreza energética deberían ser aquellos que están también en situación de pobreza monetaria, o sea, que los que no tienen suficientes ingresos, pero no es así. O sea, hay muchos hogares que no están en una situación de pobreza, pero sí que están en una situación de pobreza monetaria. O sea, aunque tienen ingresos, no son suficientes para hacer frente al gasto que compone la factura energética. Luego también podemos ver cómo ha evolucionado, etcétera, etcétera. Si vamos los siguientes indicadores, bueno, aparte de los indicadores propios si clicamos ahí, otros indicadores de pobreza energética, aquí también podemos ver uno a uno aquellos hogares que tienen incapacidad para mantener una temperatura adecuada, los que tienen retrasos en el pago de los recibos de la energía, los que tienen problemas de humedades en su vivienda, los que han tenido que reducir el gasto energético porque no podían hacer frente a ese gasto. O sea, podemos ver que hay mucha información, aparte de los que están en pobreza. Luego también podemos ver siempre cómo han evolucionado los datos, la situación en Europa. Nos podemos comparar con la situación de los países europeos. Que si vemos también, pues Guipúzcoa no está mal situada con respecto a muchos países europeos. Por ejemplo, en Bulgaria, fijaros, un 40% de las personas son incapaces de mantener una temperatura adecuada. Aquí en Guipúzcoa es un 8,5%. Pero bueno, el siguiente grupo de indicadores sería, porque esta cosa ya también ha salido, o sea, uno de los problemas que origina pobreza energética, pues es el bajo ingreso de los hogares, pero otro también es las características propias de las viviendas en las que habitamos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos los indicadores de eficiencia energética de las viviendas de Guipúzcoa. Si vamos ya a consultar los últimos datos,
Aquí ya son datos que en todo el observatorio estamos utilizando datos de nuestra propia encuesta, pero también, por ejemplo, aquí se están utilizando datos de la estadística municipal de viviendas del Eustat, del Instituto Vasco de Estadística, en la cual podemos ver cuáles son las características, si desplegamos la selección de parámetros, una serie de características de las viviendas de Guipúzcoa, y bueno, aquí aparecen de todo, como son datos de toda la comunidad autónoma de los 3 territorios. Pero cuál es su antigüedad media, cuál es su superficie útil, cuáles tienen agua corriente, cuáles tienen agua caliente centralizada, cuál es la calefacción, si es central o individual. Si clicamos en sí calefacción, por ejemplo, podemos ver en Guipúzcoa hay un 27,3% de viviendas que no tienen calefacción, que a mí me ha parecido un dato a destacar. Parece que la calefacción es algo ya que es algo normal, ¿no? Pero este dato es interesante, ¿no? Estos datos también pueden servir para la hora de diseñar políticas de ayudas o subvenciones o de ayudas a la rehabilitación de viviendas. Son datos que son muy interesantes, ¿no? Otro de los, si volvemos otra vez atrás, Bueno, ya veis que es un juguetito que da para horas, ¿eh? Sí. Pues la necesidad de rehabilitación de las viviendas es otra de las... Me refiero que esto es un mundo y que precisamente por eso hemos creado esta aplicación, porque además, dependiendo del punto de vista, pues se puede hacer llegar a muchas conclusiones de variado tipo, ¿no? El tercer grupo de indicadores es si vamos para arriba, los indicadores de gasto y hábitos de consumo. Estos no son indicadores propios de la pobreza energética, pero sí son indicadores que nos muestran cuál es el gasto de los hogares, por ejemplo, en energía. Si vamos al segundo, que es el gasto de los hogares en energía, consulta la distribución, podemos ver que las viviendas, aquí no tenemos datos para el territorio de Guipúzcoa, pero sí para toda la comunidad autónoma, de todos sus gastos, un 3,5% lo están utilizando para energía. Pero si vamos a espera. Si compara los datos, gasto, ¿cuánto ha variado? Vamos a cuánto ha variado. Es interesante porque el gasto energético a las viviendas, los últimos, desde el año 2006 hasta el año pasado, hasta el 2015, el gasto energético se ha incrementado un 52%. Esos serían los gastos de una vivienda, y así como otros gastos incluso han disminuido, el gasto energético se ha incrementado un 52%. Y en compara los datos, podemos ver que el gasto energético medio por hogar en la Comunidad Autónoma del País Vasco es de 1.170 euros. O sea, estamos gastando cada hogar 1.170 euros al año en energía. Y aun y todo, los últimos datos nos están diciendo que vamos a gastar todavía más, porque la electricidad está subiendo, el gas está subiendo, etcétera, etcétera. Y el último grupo de indicadores ya serían los indicadores de precio de la energía, porque otro de los elementos importantes que están generando pobreza energética es que la energía cada vez es más cara, y aquí son datos que dan las estadísticas de la energía de Eurostat, en los cuales podemos ver cómo han evolucionado los precios del gas natural. Si vamos a consultar los últimos datos, por ejemplo, los consumidores domésticos serían los que estarían en el primer grupo, inferior a 20 gigajulios, pues es lo que estamos pagando por las viviendas, por el gas que estamos consumiendo. Y si vemos cómo han evolucionado estos datos, pues vemos que esto, el verde sería la situación en el Estado español, porque los precios de la energía son comunes a todo el Estado. Vemos, y el rojo sería la situación en la Comunidad Económica Europea. Vemos como aquí estamos por encima en el gas, y si vamos al precio de la electricidad, pues lo mismo. Si vamos a consultar cómo han evolucionado los datos,
el verde sería la situación en el Estado español y el rojo sería la situación en la Comunidad Europea. Bueno. Y eso es todo, más o menos. Mira, es que venía aquí, está Beatriz. Listo. Está aquí aldera dauden edo alguna aclaración, alguna pregunta. Consejos que se pueden dar desde la web al usuario. O sea, ¿cómo A ver, acceder a algún tipo sí. de información útil para su caso concreto? A ver, la idea de esta web es conocer los datos, ya te digo, desde múltiples visiones, incluso para los medios yo creo que puede ser interesante, y dar herramientas para saber cómo comprar la energía y cómo tienes que interpretar tus propios consumos, en principio sin que te fría la cabeza ningún comercial, ¿eh? De alguna manera es una medida de autodefensa. Este observatorio se completa luego con un programa que vamos a desarrollar en los próximos meses, en Largitud 2, que ya sería un paquete efectivamente de completo, intensivo, un programa intensivo de herramientas y de consejos para la ciudadanía, para los hogares, para el conocimiento, el ahorro y la gestión eficiente de la energía. Es decir, que esa segunda parte vendrá ahora a continuación. De aquí se pueden deducir cosas, pero en principio esto está más bien pensando en conocer los datos, nuestros datos de pobreza. Luego ya en cuanto a consejos prácticos, pues en los próximos meses ya os presentaremos el programa. Hola, yo quería preguntarles si nos pueden repetir, por favor, los datos que nos han dicho al principio. Estaba un poco confuso lo de 54.000 familias y 17.000 personas. ¿Esas personas viven en esas familias? ¿Son otras? Gracias. No, son las mismas, no 17.000, 117.000. El equivalente a 54.000 familias serían 117.000 personas. Sí, el lío puede ser hablar en términos de hogares o en términos de personas. Es el mismo dato. Siento pedirles, pero nos podrían hacer una frase bonita con estos datos, que lo vamos a agradecer todos. Gracias. Sí, a ver, decíamos que el 19,2% de la población guipuzcoana, insisto en esto, no son datos de este año, son datos del año pasado y este año se hará una nueva estadística, pero en aquellos datos que ya adelantamos en su momento, el 19,2% de la población guipuzcoana se veía afectada por lo que llamamos pobreza energética y vulnerabilidad en este campo. Afecta, ese 19,2 son 54.000 familias y si lo trasladamos a personas o lo traducimos en personas son 117.000 personas. Ese era el dato. Sí, igual lo he comentado muy deprisa al principio. Nuestra responsabilidad en esta materia, digo, como Departamento de Medio Ambiente, es conocer la situación. Antes de tomar medidas, lo primero que hay que tener es conocer lo que nos pasa, tener los datos correspondientes y tener los datos más amplios y más disgregados posibles, ¿no? Un poco el ejercicio que ha hecho Iñaki, pues mezclando desde sexo, no sé, características de las casas, el nivel de renta, etcétera, etcétera, ¿no? Es verdad que es una información que va a ser muy útil y con ese fundamento lo hacemos, muy útil precisamente para lo que tú comentabas ahora, ¿no? Útil para tomar medidas. Tenemos que tomar medidas todas las instituciones públicas que estamos concernidas en esta materia, desde aquellas instituciones más cercanas al ciudadano y que son al final los que bueno, en primera instancia tienen que cubrir esa necesidad, que son los ayuntamientos, pasando por la Diputación y siguiendo con el Gobierno vasco, ¿no? Todas estas ayudas, ya los conocéis, los AES o las rentas básicas, etcétera, cubren unas necesidades que hablamos de pobreza en general, pero es verdad que esta es una pobreza que tiene sus características. No es fácil de discernir a veces eso que hemos diferenciado antes, de decir, claro, como decía antes Beatriz, ¿no? Aquí hay pobreza monetaria y demás, claro, cuando pobreza monetaria en el sentido de que tú no tienes apenas recursos, evidentemente pues afectan a todas tus
a toda tu capacidad de obtener, pues en este caso, pues energía, calor en tu hogar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también hay otra parte de la población que, sin estar en esa pobreza extrema, digamos, o en esa pobreza que está afectada para otras variables, pero sí que en los meses de invierno o lo que fuere, pues le lleva a consumir más energía, que no la puede pagar, o que se encuentra con muchísimas dificultades para hacerlo, ¿no? Mantener el hogar a una temperatura adecuada, que siempre le hemos dicho, ¿no? En aquellos 18 grados, pues bueno, pues todavía en nuestro entorno se dan esas circunstancias, ¿no? Que sin estar en pobreza monetaria o material, pero sí que estamos, bueno, pues a unos niveles de renta que no permiten tener ese tipo de servicios cubiertos, ¿no? Por tanto, ¿qué quiero decir? Efectivamente, pues en tanto en cuanto tengamos un conocimiento mayor de a quiénes y cómo les afecta la pobreza energética, en este caso, podremos poner las medidas adecuadas, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues afecta a otras instituciones y también afecta a otros departamentos el hecho de que se tomen medidas, ¿no? Pero hay que empezar por aquí, hay que empezar con tener un conocimiento directo, exhaustivo y de qué es lo que nos pasa, ¿no? En la sociedad. Y a veces, y ya sé que esto suena un poco así, pero cuando analizamos el Argitu 1, el programa Argitu, sí se daban algunas circunstancias en las que, bueno, pues a veces con unas recomendaciones relativamente sencillas y dándolas a conocer, pues hombre, no resuelves el problema, pero puedes paliar en parte determinadas situaciones, ¿eh? Si tú, haciendo una mejor gestión de la contratación de la energía eléctrica, una mejor gestión del consumo de la misma y algunas pequeñas recomendaciones de uso o mejoras en el hogar, pues seguramente pues los ahorros que se consiguen sin solucionar el problema, pero pueden paliar en parte. Ya estamos viendo el coste de la energía que estamos sufriendo todos en nuestras casas, ¿no? Si somos capaces de reducir un 10 o un 15% esa factura eléctrica, pues algo habremos conseguido, de forma directa, ¿eh? Es verdad que estos datos nos van a dar potencial para hacer otras políticas, quizás más de índole social, que igual ibas por esa línea, pero es verdad que yo creo que hay que empezar por aquí, teniendo los datos y sabiendo realmente qué nos pasa, ¿no? Por ponerte algún ejemplo, por ejemplo, durante el desarrollo del proyecto Argitu 1, que lo he mencionado, y ya presentamos su cierre en noviembre pasado, hicimos una campaña en 400 hogares de Guipúzcoa, instalamos, sonará igual, contadores, hicimos una campaña de ahorro de energía eléctrica. La verdad es que descubrimos un mundo con eso, porque es muy complicado medir la energía, es muy complicado invadir hogares, es muy complicado. Realmente era un perfil de gente, no sé cómo deciros, eran hogares con internet, gente con cierto nivel cultural, con cierto interés por el tema de la energía. No es una solución con la que tú puedas resolver la situación de todos los hogares de Guipúzcoa, que están ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí nos sirvió para aprender. Y entonces, digamos que ahora, aparte de esta especie de gran centro de datos y de documentación, que saber ya es, para empezar, la conciencia sobre los datos de consumo es el punto 1 de cualquier cosa. Es lo que te saca un poco de la pasividad. Y entonces, nosotros ahora, por poneros un ejemplo, hemos estado también desarrollando ferias, pequeñas ferias de la energía, pues por las plazas de los pueblos, donde es tan sencillo como ponerle a la gente pues, dos bombillas, una de las antiguas, otra de las modernas, y dando un botón estás viendo lo que te está consumiendo una y otra. Y de ahí ha venido gente, parece mentira, porque es una cosa que está en el aire continuamente, pero ha venido gente que no era consciente todavía de lo que significa comprarse una bombilla o comprarse otra, ¿no? Por poner un ejemplo, o materiales de aislamiento, o pues lo que puede ser una estufa de pellet, cómo funciona la placa solar, la solar térmica. O sea, realmente ver y tocar en un tema tan antipático y tecnológicamente lejano como puede ser el tema de la energía, pues ayuda mucho a perderle un poco el miedo. Y la verdad es que ahí lo bonito ha sido que pues encontramos gente de toda edad, condición, acercándose a interesarse, porque es un tema que en realidad pues lo tenemos todos en casa, ¿no? Ese podía ser un ejemplo. Y sí que vamos a ir intensificando, o sea, estamos diseñando nuestro programa con un poco mayor, porque sí es verdad que nosotros no podemos llegar a todos y cada uno de los hogares, a cada uno. Nos vendría muy bien que nos dijeran lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero sí que hay un catálogo de medidas que se pueden pulir mucho y pueden estar muy particularizadas, que es lo que queremos desplegar ahora con el Argitu 2, apoyado en buena medida en nuestra propia web, en la del departamento, y combinada con esto. Y en esto yo creo que se abre un mundo
que, digamos, incluso las empresas privadas encargadas de comercializar energía y de vender energía deberían de asesorar cada vez con más sentido común y más, no sé cómo decirlo, honestidad a los consumidores. Si nosotros tenemos cada vez más criterio a la hora de comprar la energía y de gestionar la energía en casa, también sabremos seleccionar mejor esto. O un electrodoméstico, qué lavadora nos compramos, qué características tiene, etcétera. Besterik ez? Vale, ba, mila esker guztioi, Muchas gracias.